Hola, hoy vamos a hablar de las diferencias entre lenguaje, lengua y habla. Aunque parezcan los mismos términos, son diferentes, lo vais a ver ahora. En primer lugar, el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder comunicarnos entre nosotros. Es algo abstracto. En segundo lugar, la lengua es el código verbal que emplea cada comunidad de hablantes dentro de lo que sería ese lenguaje, ¿no? Una selección, es decir, sería el idioma de cada comunidad. Mientras que el habla es la manifestación concreta que un hablante hace en un momento determinado al usar ese idioma concreto. España es un territorio plurilingüe porque tiene diversas comunidades en las que se hablan distintas lenguas, no solamente el castellano. Según el artículo 3 de la Constitución, el castellano es la lengua española oficial del Estado y además todos los españoles tenemos el deber de conocerla y el derecho a usarla. Pero también en las comunidades autónomas en las que existe una lengua diferente, estas lenguas son cooficiales junto con el español, junto con el castellano. Se puede usar el término español y castellano indistintamente, pero es verdad que para poder acceder a la sensibilidad o tratar la sensibilidad de las personas a las que nos dirigimos cuando hablan dos lenguas dentro del Estado español, por ejemplo, el catalán y el castellano, es mucho mejor utilizar este término, castellano. En algunas comunidades españolas, como hemos dicho, existen otras lenguas oficiales. Vamos a ver cuáles son. Todas ellas se rigen por sus estatutos autonómicos, no solamente por la Constitución. En concreto, el catalán se habla en Cataluña y en Baleares. El valenciano se habla en la Comunidad Valenciana, en sus 3 provincias. El gallego se habla en Galicia y el euskera se habla en País Vasco y en parte de la Comunidad Foral de Navarra. ¿Cuál ha sido el origen y la evolución de las lenguas en España a lo largo de los siglos? En la antigüedad, en la península habitaban diferentes civilizaciones como por ejemplo los celtas, los vascones. Se conoce a estos pueblos con el nombre de pueblos prerromanos. Hoy solamente perviven las lenguas prerromanas en España, alguna de ellas como el euskera o el vasco, cuyo origen todavía desconocemos, pero en otras lenguas de España se pueden observar rastros de esas lenguas antiguas. A partir del siglo III a.C. se produce la invasión de Roma en la península y los romanos importan su lengua, que era el latín. ¿Qué ocurrió entonces? Poco a poco el latín fue adoptado por los antiguos habitantes del territorio que los romanos habían conquistado, pero no se mantuvo igual en todos ellos, sino que se fue mezclando con las lenguas de cada territorio, incluso fuera de la península ibérica, y eso dio lugar a las diferentes lenguas románicas. Por ejemplo, dentro de la península ibérica tenemos el catalán y el castellano, pero en Europa tenemos también el francés, el italiano, el portugués. Todas ellas son las lenguas románicas, provienen del latín. Actualmente en España se hablan estas lenguas, el gallego, el catalán y el castellano, entre las románicas, que ya hemos dicho, el euskera no sería románica, sería prerrománica. ¿Pero solo se habla castellano en España? No. La expansión del Reino de Castilla llevó a que el español, el castellano, se expandiera por América y por África. Actualmente se habla en 21 países. En los países hispanoamericanos y en algunas ciudades de Estados Unidos se hablan las variedades que conocemos con el nombre de español de América. Por otro lado, existen las variedades geográficas del español. Se denominan dialectos o variedades dialectales. Son las distintas modalidades de una lengua en una zona geográfica determinada, por ejemplo, en nuestro caso el andaluz. Tenemos 2 tipos de variedades, las variedades septentrionales que estarían en la mitad norte peninsular y las variedades meridionales al sur de la península, las Islas Canarias y en buena parte de los países de América. Vamos a centrarnos en estos rasgos meridionales. Por un lado podríamos comentar, por ejemplo, el seseo, que es la pronunciación del aceite aleaceante I como si fuera una S, por ejemplo, zapato en vez de zapato. El yeísmo, articulación de la LL como Y, como Y,
La pérdida de la D intervocálica o entre vocales, por ejemplo, cuando decimos en los participios perdío en vez de perdido, adaptado en vez de adaptado. La aspiración, la relajación o la pérdida de la S al final de sílaba, por ejemplo, los en vez de los. Y así podríamos citar muchos más rasgos que ya estudiaremos más adelante en cursos más avanzados. Con esto terminamos la presentación.